estamos en la serie Lo que creo acerca del pecado. Esta ya es la segunda semana en la cual estamos en esta serie Soy lo que creo, y vamos a hablar en esta mañana acerca del pecado. Pero antes vamos a ver un video que pienso ha tocado a casi toda la humanidad en cuanto al dolor, tragedia, y también en cuanto a poder ver la magnitud de la maldad, del pecado en el corazón del ser humano. Vamos a ver este video. Hay algo fundamentalmente mal. Hay un gran mal en el corazón del ser humano. Hay un gran mal en este mundo. Nuestro mundo indudablemente no es lo que debería ser. En nuestro mundo hay mucho dolor, hay mucho derramamiento de sangre, hay mucha tragedia. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué esto es así? Estamos en la serie Soy lo que creo, y nosotros hemos dicho que lo que creemos es parte de nuestra manera de vivir. Lo que creemos afecta nuestra conducta. Y hoy vamos a ver lo que creemos acerca del pecado. Cuando Dios creó el mundo, la Biblia nos dice que lo creó perfecto, como debería de ser. Pero algo malo sucedió, algo catastrófico. En nuestro lenguaje moderno diríamos, entró el villano de las películas, el malo. Un poder maligno se infiltró en el mundo perfecto creado por Dios. Este villano es una palabra que es la fuerza, el patrón, una palabra que revela la tendencia del ser humano, y que esa tendencia ha traído mucho conflicto y daño. Aquí está esa palabra. ¿Están listos para esa palabra? Esa palabra es el pecado. Si quiere, léalo o mírelo. El pecado. ¿A cuánto les agrada esta palabra? El pecado tiene su historia. ¿Cuántos se alegran de estar aquí para oír acerca del pecado y la historia del pecado? El pecado es el causante de que nuestro mundo esté o está como está. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué creemos acerca del pecado? O mejor dicho, ¿qué deberíamos de creer acerca del pecado? Ok, comencemos. ¿Qué es el pecado? No, vamos a decir de otra manera. ¿Qué es el pecado? No tengo más oxígeno. Ok, dos cosas. No van a oír un concepto tradicional acerca del pecado. Pienso yo que esto es esencialmente el concepto de pecado. Ya les he dicho que es difícil enseñar teología sobre la doctrina del pecado en media hora. Dos cosas tienen que ver con el pecado. Número uno, el pecado tiene que ver con la relación.
o está relacionado con la relación. En segundo lugar, el pecado tiene que ver con la centralidad de la vida. En estas dos cosas podemos nosotros tener con toda claridad el concepto o la idea bíblica del pecado. Comencemos con el número 1. El pecado tiene que ver con la relación. El pecado indudablemente es relacional. Tiene que ver con la relación. Es decir, básicamente con romper la relación más importante que el ser humano tiene. Romper su relación con Dios. En segundo lugar, el pecado tiene que ver con romper su relación con los demás. Y en tercer lugar, el pecado tiene que ver con romper la relación del hombre con en su entorno, con la creación. El pecado rompe estas tres dimensiones básicas de la existencia del ser humano. Rompe su relación con Dios, rompe su relación con los demás y rompe su relación o su convivencia con la creación. Y esto es bien importante. Cuando Dios creó, las relaciones eran armoniosas. Y no solamente armoniosas, sino eran perfectas. Tal como Dios lo planeó. La relación, por ejemplo, entre Adán y Eva era perfecta. Entre Adán y Eva y Dios era perfecta. La relación entre Adán y Eva era perfecta. Wow, ¿no? Y la relación entre Adán y Eva y la creación o el huerto del Edén también era perfecta. Es decir, las relaciones eran perfectas. Adán y Eva con Dios, Adán con Eva y Adán y Eva con todo lo creado. Pero el pecado fue introducido. ¿Y cómo fue introducido? Por medio de una extraña criatura. ¿Cuál es esa extraña criatura que introduce el pecado en la raza humana? ¿Cuál es? La serpiente. ¿A cuánto les gusta la serpiente? ¿No les gusta la serpiente? El otro día no sé, me imagino que ustedes saben, un pastor murió por una mordida de una serpiente. Dice que parte de su culto era tener las serpientes ahí y entonces le hacía pasar por su cuerpo y le mordía y que y aunque los mordiere cosa venenosa no los hará daño, Mateo. Y se murió. Bueno, dejemos a la serpiente. La serpiente fue la que introdujo el pecado. Dios dijo a Adán y Eva, quiero hacer un resumen para los que quizás no están muy familiarizados con esta parte de la historia del pecado. Dijo bien claro a Adán y Eva cuando los creó qué deberían de hacer y qué no deberían de hacer, ¿no? ¿Se acuerdan? En cuanto al árbol del bien y del mal y del fruto, que no deberían de comerlo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Eva, pues para resumir la historia, lo comió y le invitó a su marido. Qué bueno era Eva. Qué bueno era ella, ¿no? Y los dos comieron. Entonces sucedió lo que no debería de suceder. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron al Señor. Y nosotros primariamente, a partir de esta realidad entre Adán y Eva y Dios, tenemos la tendencia de pensar que el pecado a veces únicamente tiene que ver con romper la regla. Es verdad. Dios dijo una cosa, Dios dio instrucciones, ellos no lo siguieron. ¿Cómo se dice, llama eso? Desobediencia. Sí, el pecado tiene que ver con desobediencia. Segundo lugar, rompieron las reglas. Sí. Pero el concepto de pecado no primariamente o únicamente tiene que ver con rompimiento de reglas. Incluye, pero no es todo el concepto. No solo tiene que ver con el rompimiento de reglas. Primariamente el pecado tiene que ver con la relación. La relación se rompe. Hubo desobediencia, hubo rompimiento de reglas. Pero lo más importante fue el rompimiento con su creador. Cuando un hijo o una hija desobedecen a sus padres, ¿cuántos hijos están aquí? No levanten su mano. ¿Cuántos hijos están aquí? Ok. ¿Saben una cosa que me he dado cuenta yo? Que cuando yo hablo de jóvenes y señoritas, hijos y hijas, los padres se alegran. Dicen,
bueno, hable sobre ellos, hable. Es así, yo percibo. Yo percibo cuando digo algo de los hijos, digo, oh, qué bueno. O no es así, estoy equivocado, ¿no? Bueno, cuando un hijo o una hija desobedece a su mamá, a su papá, indudablemente está rompiendo las reglas, porque vamos a decir que papá o mamá le ha dicho, no te quedas a dormir en otro lugar. O vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puede ser que le diga papá o mamá? Muy bien, gracias. Y entonces se casa. ¿Incluye desobediencia o no? Sí. ¿Incluye rompimiento de reglas? Sí. Pero el concepto de pecado no queda ahí. Lo que más afectó es el rompimiento de la relación entre el hijo y la madre, entre la hija y los padres. Se ha roto la relación. Niñas, jóvenes, señoritas, es grave desobedecer porque se ha roto una relación. Y si usted, joven o señorita, no va a su padre, a su madre, acepta su responsabilidad, confiesa y pide perdón, esa relación no es restaurada. Por eso la mamá y el papá dicen, ¿qué pasa entre nosotros y nuestros hijos? No hay una conexión. No podemos entrar en intimidad. Yo no tengo el corazón de mi hija. Yo no tengo el corazón de mi hijo. Siento que mis hijos están, porque se está rota la relación. Y ustedes, hijas, ¿eso quieren con su mamá? ¿Que la relación de ustedes con su mamá esté rota? No, es grave lo que han hecho. Se ha roto algo fundamental. Y eso es lo que hace el pecado. Entonces, la relación de Adán y Eva con Dios había sido rota. Desobedecieron, pero lo más importante, rompieron su relación con Dios. Y eso es el primer concepto de pecado. Cada vez que nosotros pecamos, rompemos nuestra relación con Dios, pisoteamos nuestra relación con Dios, afectamos nuestra relación con Dios, que es nuestra relación más importante. Nuestra relación con Dios da sentido a nuestra vida. Nuestra relación con Dios da dirección a nuestra vida. Y por eso cada vez que pecamos viene lo que se llama la desorientación. Nos sentimos mal, nos sentimos desubicados, nos sentimos con baja autoestima. Una serie de cosas uno empieza a sentir porque su relación con Dios está rota. Y hasta que eso no se restablezca, entonces podemos estar en una dirección completamente diferente de lo que es nuestro Dios. La primera cosa entonces, en cuanto al pecado, rompe nuestra relación con Dios. En segundo lugar, el pecado tiene que ver con la centralidad de la vida. Adán y Eva no solo rompieron su relación con Dios, sino que, escuchen, desecharon a Dios como el centro de sus vidas, para ponerse ellos mismos en el centro. Quitan a Dios del centro de sus vidas y ellos se ponen en el centro. Eso es pecado. Miren lo que dice la serpiente, este animal extraño que no les gusta a ustedes. Miren lo que dice: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes serán como Dios. Ustedes estarán en el centro. Eso fue la verdadera tentación. Independizarse de Dios. Cuando Adán y Eva cuando Adán y Eva hicieron lo que ellos quisieron, por supuesto, rompieron la regla, desobedecieron. ¿Y cuál es lo más importante? Rompieron su relación con Dios. Pero lo que dijeron, aparte de romper su relación con Dios, fue esto: no quiero que tú nos digas qué hacer o no hacer. Mírenlo, léanlo. Nosotros vamos a decidir lo que queremos o necesitamos. Nosotros seremos el centro de nuestras vidas. No tú, sino nuestros deseos y necesidades. El pecado tiene que ver con la centralidad de la vida. Es sacar a Dios del centro de nuestras vidas para ponernos nosotros. ¿Cómo le llamamos eso, Martín? Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo. ¿A cuánto les gusta jugar el juego yo? Hoy ese juego no debería de jugar, ¿no?
No se debe de jugar yo-yo. Vamos a jugar yo-yo. ¿Existe en México eso? ¿Cuál es el yo-yo? Ese pues. ¿Por qué le dicen yo-yo? Porque por eso le dicen yo-yo. ¿Cuándo has visto que yo-yo se va por allá? Si se va, viene. ¿No es cierto, Paco? Si se va, viene. Y yo tiene que ver con esto, ¿no? Yo. Sacamos, hermanos, es triste cuando sacamos a Dios de la ecuación de la vida. Miren, ¿cómo funciona la vida en cuanto al matrimonio, por ejemplo? El esposo, la esposa y Dios. Esa es la ecuación. ¿Hugo? El esposo, la esposa, Dios. Esa es la ecuación perfecta. Pero sácale a Dios de esa ecuación, que del esposo y la esposa. Y cuando Adán y Eva desobedecieron, en representación de la raza humana, sacaron a Dios de la ecuación de la vida. Eso es pecado. Ponerse en el centro de la Biblia, de la vida. Ahora, la Biblia también llama a esto idolatría. La Biblia habla mucho de la idolatría. Y nosotros los evangélicos, los reformados, ¿qué más? Los ortodoxos, ¿qué más? Los de doctrina correcta, ¿o no? Decimos, ya con ellos, miren los idólatras. Nosotros no tenemos ídolos. Pero el pecado mucho tiene que ver con ídolos. Pero no con los ídolos que nosotros nos pensamos o imaginamos. Cuando hablamos de ídolos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Los de yeso, ¿no? Vamos a ser más claros. Pero en la Biblia eso no necesariamente es lo único que tiene que ver con la idolatría. La idolatría es ponerse uno en el centro de la vida. Cuando la persona se pone en el centro de la vida. Cuando nosotros nos ponemos en el centro de todo. Y la mayoría de nosotros tenemos problemas con esto. Tiene que ver con lo que yo quiero, con nuestros deseos. Y hermanos, si ustedes piensan, y yo me he puesto a pensar en esto, casi todos los pecados, puede haber alguna excepción, pero casi todos los pecados tienen que ver con esto. Cuando yo me pongo en el centro de todo. Por ejemplo, mentir, robar. Escuchen, mentir, los pecados. Vamos a mencionar, ustedes me dicen si me falta. Mentir, robar, criticar. Estos pecados no solamente tienen que ver con romper las reglas de Dios. No tiene que ver que no se deben hacer. No. Sino más tiene que ver con cosas que nosotros hacemos a nuestra manera. Son las cosas que queremos a expensa del deseo o necesidades de los demás. Son cosas que hacemos porque queremos sin importarnos el deseo de otro. Todos los pecados. Mencióname lo que quiera. Mentir. ¿Por qué mienta usted? Porque quiere que las cosas sean a su manera. Y no importa si su mentira hace daño al otro. La mentira no considera las necesidades y los deseos de los demás. La mentira es simplemente para salvarme yo de un espectáculo. Miento porque quiero que la gente piense que soy bueno, que soy good. Y mencióname cualquier otro pecado. Tiene que ver con los deseos egoístas. Tiene que ver con cuando nos ponemos en el centro. Ok, ahora el pecado, cuando hablamos del pecado de estas cosas, la lista que mencioné, indudablemente todas esas cosas no quiere decir que no trae cierta recompensa o cierta, ¿qué decimos? Gratificación o, por ejemplo, el dinero. No trae gratificación, no trae fama el dinero, sino aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad, pero toda cosa que nosotros conseguimos no de la manera que Dios quiere, nos va a traer cierta gratificación momentánea, pero que a la larga las consecuencias van a tocar nuestra vida. Ahora, todas estas cosas, hablando del dinero, la fama, la aprobación, el deseo sexual, todas estas cosas son cosas buenas. Y no solamente son cosas buenas, son cosas que Dios quiere para nosotros. Pero no que cuando nosotros nos ponemos en el centro para que a cualquier costo consigamos eso.
Por ejemplo, Dios quiere que tengamos dinero, pero no a costa de robar, de explotar, como algunas personas hacen o compañías. No, pero Dios quiere que lo ganemos de manera honesta. Entonces, estas cosas no son malas en sí mismas. Son cosas que Dios quiere. Por ejemplo, Dios niega a los jóvenes, a las señoritas el sexo. No, Dios tiene para ellos un plan en el matrimonio. El asunto es cuando decimos, yo quiero conseguir estas cosas a mi manera, a mi forma, cuando yo quiero, sin importarme el deseo de los demás. Ok, quiero dejar bien en claro, un ídolo, hablando de ídolo, es todo aquello, aunque sea bueno, pero llega a ocupar el puesto de Dios. Puede ser tu esposa, que ocupe el lugar de Dios. Puede ser tu esposo, que ocupe el lugar de Dios. Esta semana hablamos con alguien que nos dijo, por años mi esposo era el lugar de Dios para mí. Nunca me di cuenta, pero después me di cuenta. Cuando lo perdí, me di cuenta, él era todo para mí. A veces nosotros ponemos al esposo y a la esposa. No tienen la última palabra, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra, la esposa o Dios? Eso, no lo vamos a usar como argumento los esposos eso. Tú no tienes la última palabra. El pastor dijo que Dios. Pero si tiene razón, claro. Son cosas buenas, pero puede ocupar el lugar de Dios. Es decir, el centro de la vida, de nuestras vidas. Y quiero repetir en cuanto a esto. La mayoría de los ídolos, que la Biblia llama ídolos por ocupar el lugar de Dios, son cosas buenas, pero que han llegado a ser el motivo principal de mi vida. Lo central. Ya no podemos vivir. Dígame usted, si le faltara el dinero, ¿usted pudiera vivir? ¿O se deprimiría? Hay algunas personas que se divorcian porque el marido ya no tiene dinero. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la realidad. ¿Por qué? Porque el dinero ha llegado a ser tan importante. Entonces, el asunto es que cualquier cosa buena que llegue a ser lo principal de tu vida, llega a ser tan importante que quieres conseguirlo a cualquier costo. Aún nuestra profesión puede ser un ídolo. Aún los hijos, aún la comida. ¿Para cuántos la comida llega a ser un ídolo? ¿Cuántas mujeres saben que para que su marido esté afinado hay que darle la comida a tiempo? Ay, si le das 10 minutos, se le sube ¿ah? O si no le dan la comida como quiere, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para cuántos el deporte pudiera ser un ídolo? ¿Por qué me miran? No vale contar nuestra vida completamente, ¿no? Porque puede ser aplicada. Ok, todas esas cosas vienen a ser la razón fundamental y principal por la cual vivimos. Y estamos dispuestos a herir a otros con el fin de lograrlos, obtenerlos. Eso es pecado. Pecado no es solo hacer lo malo. Pecado no solo es romper las reglas. Es poner las cosas buenas en el lugar de Dios. Es una vida no centrada en Dios. Y una vida no centrada en Dios. Escúcheme, hermanos. Temporalmente usted puede sentir satisfacción, pero a la larga producirá vacío, confusión y insatisfacción. Cuando Dios no es el centro y es cualquier otra cosa, momentáneamente te sentirás bien, pero a la larga sentirás un vacío y una insatisfacción. Ok, ¿qué es el pecado fundamentalmente? Entonces es rompimiento de nuestra relación con Dios. Segundo lugar tiene que ver con la centralidad de la vida. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué hacemos con nuestro pecado? What we do? What we'll do? Ok, no olvidemos entonces esas dos cosas. El pecado, según la Biblia, es serio. No se puede arreglar de manera fácil. No se repara como un carro. Cualquiera no puede reparar el pecado. La solución no es convertirse en religioso.
La solución no es venir a la iglesia, ni aún al ICCH, ¿ok? No se soluciona el problema del pecado solo siguiendo reglas. Si yo sigo reglas, se soluciona el problema. No, 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 no. Yo puedo seguir muchas reglas, puedo ser muy religioso y aún no tener a Dios en el centro de mi vida. Hay mucha gente religiosa y Dios no es el centro de sus vidas. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero Dios no es el centro de sus vidas. Entonces, es mucho más serio. Ok. Dije al comienzo que lo mal que está en el mundo es una palabra. ¿Cuál era esa palabra? El pecado. Ya se olvidaron ustedes, a pesar que le puse pecado. Entonces, si es una palabra, esto también se le derrota con otras dos palabras. No es tan simple, pero yo quiero poner así para que ustedes entiendan. Aquí está. Primera palabra, expiación o redención. Esta es una palabra importantísima en la Biblia. Solo con esta palabra uno puede derrotar al pecado. La segunda palabra, dije dos palabras. Arrepentimiento. Es la segunda palabra con la cual podemos derrotar al pecado. Ok. Todas estas dos palabras, vamos a tratar de desmenuzarlo rápidamente para encontrar la solución a nuestro problema. La solución básicamente es volver a centrar la vida en Dios. Recuerden que el pecado, ¿qué ha hecho el pecado? Que Dios no sea el centro. Entonces la solución tiene que ser volver a poner a Dios en el centro. La otra cosa que hizo el pecado, rompió nuestra relación con Dios. Entonces la solución, Hugo, es reconciliarnos con Dios. Tiene que pasar estas dos cosas. Volver a Dios a poner en el centro de nuestras vidas y reconciliarnos con Él. Si no, ¿por qué? Si Dios no es el centro de nuestra vida, hermanos, cualquier otra cosa va a ocupar el centro de nuestras vidas. Mientras Dios no sea el dueño y amo, Señor de tu vida, va a haber otro amo y otro Señor en tu vida. Entonces, la solución es eso. En otras palabras, ¿cuántos conocen esta palabra? Reorientar nuestra vida de nuevo hacia Dios. ¿Ok? La primera palabra, expiación, redención, lo tenemos estoy ahí, gracias señor productor. La primera palabra tiene que ver con lo que Dios hizo, sobre todo con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para solucionar nuestro pecado. ¿Ok? El pecado ha hecho mucho daño, un daño profundo. Y la palabra expiación y redención tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo, derramando su sangre para reparar el daño profundo que el pecado ha hecho en nuestro corazón. La segunda palabra, que todavía está ahí, gracias señor productor, arrepentimiento, tiene que ver con lo que nosotros hacemos para aceptar la oferta que Dios nos da en la cruz del Calvario. Tiene que ver con eso. ¿Ok? Vamos con arrepentimiento. Comenzamos con arrepentimiento. Le puse en ese orden. Podríamos comenzar con expiación. Esta palabra, ¿a cuántos nos puede hacer sentir inconfortables? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Generalmente vienen las cosas malas, ¿no? ¿Qué piensas o qué sientes cuando alguien te dice arrepiéntete? ¿Te sientes mal? Quizás, ¿no? Ya sé. Para algunos arrepentimiento tiene que ver, nunca más lo voy a hacer, nunca más, nunca más. Sobre todo cuando el esposo le falla al esposo, perdóname, nunca más, nunca más, nunca más. Y la esposa le dice, no me prometas nunca más, porque eso ya siempre he escuchado. Ya te vas a morir de viejo y diciéndome lo mismo. Para algunos de nosotros cuando escuchamos la palabra arrepentimiento significa prometer que nunca más vamos a hacer cosas malas. No, eso no es. Escuche, arrepentimiento significa regresar, dar la vuelta, regresar al lugar de donde salimos, regresar a nuestro origen. La palabra arrepentimiento tiene que ver con darnos cuenta que tu vida, que mi vida
está yendo en una dirección completamente opuesta a la de Dios, nuestro Creador. Tiene que ver con dar la vuelta para regresar a Dios. Hay una hermosa historia en el Nuevo Testamento que ilustra esto. Un padre tiene 2 hijos. El menor pide su herencia antes de tiempo y su padre de manera admirable le entrega esa herencia, y él entonces con su dinero se va lejos. Decide romper su relación con su padre. Segundo, el hijo pródigo decide sacar a su padre del centro de su vida para ser él el centro de su vida, para vivir, como dice mi abuelita, como le daba la gana, para vivir como él quería, hacer las cosas que quería, cuando quería, y ser libre. Daddy, no más, tú no más vas a guiar mi vida, yo. Esa es la intención del hijo pródigo. Entonces se va, ve a vivir como tú piensas y crees, se va, y entonces, ¿qué pasó? Vive una vida desesperada, llega a una desesperación, etcétera, etcétera, etcétera. Se siente vacío y sin sentido, hasta come junto con los puercos. Una situación a donde el pecado nos lleva. Entonces hace algo que todos deberíamos de hacer esta mañana. ¿Qué cosa hace? Aquí está. Miren lo que hace. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, ¿qué dice? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque rompió su relación con su padre. Segundo, porque sacó a su padre del centro de su vida para ponerse él mismo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, ¿solo lo pensó? Lo hizo. Vino a su padre. ¿Qué hizo el joven? Regresó. ¿Qué hizo el joven? Regresó a su padre. Regresó cuando se dio cuenta de su condición. Regresó cuando se dio cuenta de la dirección que su vida estaba teniendo, lejos de su padre. La vida de este joven iba en una dirección total, completamente opuesta a donde estaba su padre. ¿Se dan cuenta lo que significa arrepentimiento? ¿Y qué pasa con el padre para terminar la historia? Le recibe con los brazos abiertos y le hace un party. Ahora yo sé, le hizo una taquiza. Gloria a Dios, una fiesta. Eso es lo que significa arrepentimiento. Darme cuenta que mi vida está yendo en una dirección totalmente opuesta a la de Dios. Darme la vuelta y entonces regresar a mi lugar de origen, a mi Padre, a la casa de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda palabra es expiación o redención. Significa, la palabra, sobre todo expiación, significa pasar por alto la rebeldía y el atrevimiento. Pero para eso alguien tenía que pagar el desafío. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, le desafiaron. Le dijeron: no más tú vas a ser nuestro Dios, nosotros seremos nuestro propio Dios. Y como Dios es santo, provocaron a ira y a juicio. Dios es santo, 3 veces santo, es bueno. Pero cuando el ser humano provoca a Dios y abiertamente le desafía en cuanto a su autoridad, hay consecuencias. Había que pagar esa provocación del hombre. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para pagar el precio de esa rebeldía y desafío a Dios. Derramó su sangre, fue tratado como un pecador, y allí en la cruz todos nuestros pecados fueron cancelados. El castigo de tu pecado y mi pecado fue sobre él. Ha sido cancelado, ha sido cancelado. Escúcheme, ha sido cancelado. Sin la expiación y redención, el arrepentimiento no basta. Pero sin arrepentimiento, la expiación no es apropiada. ¿Cuántos aquí quieren arrepentirse y regresar a Dios? ¿Cuántos aquí quieren volver a poner a Dios en el centro de sus vidas? ¿Cuántos aquí quieren redireccionar sus vidas de nuevo a Dios? ¿Regresarás a casa?
le dirás a Dios: Señor, ven al lugar donde siempre deberías haber estado. I'm so sorry por haberte sacado del centro de mi vida. Este es tu lugar. Ven, oh Dios, nuevamente. Eso se llama arrepentimiento. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Y lo que Jesús hizo en la cruz es poderoso. Su sangre es poderosa.